Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, sábado 14 de noviembre, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar el Evangelio según San Lucas. Seguimos con el evangelista Lucas, estamos en el capítulo 18, versículos del 1 al 8. El evangelista de la misericordia, aquel que muestra el rostro humano de Dios, aquel que quiere que el hombre se acerque a Dios y acerca a Dios al hombre. El evangelio, recordemos, significa buena nueva, buena noticia. Jesús es el evangelio. Jesús trae como centro de su predicación el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y cómo hacerlo nuestro, cómo hacer nuestro el reino de Dios. Y en ese itinerario, en ese camino a Jerusalén, que es el constante del evangelio según San Lucas, donde nos habla mucho de la misericordia de Dios, es que Jesús va instruyendo a sus discípulos y les da estas indicaciones. El evangelio de hoy es muy importante porque le va a dar a sus discípulos y a aquellos que quieran seguir a Jesús una herramienta muy importante. Nos habla de la oración y de qué tipo de oración y cómo perseverar en la oración. Jesús va a hacer una parábola para explicarnos lo que es la oración y la importancia de perseverar para conseguir aquello que nuestro corazón anhela, para tener esa cercanía de Dios y para encontrarnos con nuestro Creador. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Te invito a que lo escuches atentamente. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: había en un pueblo un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito, y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender, para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió: esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? El juez inicuo y la viuda inoportuna, el juez malvado, el juez injusto, aquel que no le teme a Dios. Ese es el ejemplo que pone Jesús y es una contradicción con lo que viene a hacer Jesús. Muchas veces interpretamos este texto bíblico dando a entender de que comparando a Dios como si fuera Dios un juez injusto. Es todo lo contrario. Vamos a visualizar el texto bíblico. Dice la parábola de Jesús que había un juez. Este juez era injusto, tal vez ni siquiera hacía justicia, lo cual era su labor. Pero ¿qué hace este juez malvado? Porque el juez malvado, inicuo significa malvado o deshonrado. Este juez, ¿qué es lo que hacía? Resulta ser que había una viuda en el pueblo. En aquella época, recordemos, las viudas eran despreciadas, eran prácticamente no tenían valor para la sociedad, eran mal vistas las viudas. Y lo único que le daba realce, importancia a una mujer y más a una viuda y a una mujer en la época de Jesús era la cercanía del hombre, ya sea de su esposo o de un hijo que lo representaba ante la sociedad. Pero esta mujer había perdido todo y era una viuda, no tenía nadie quien la defienda, y es ahí donde viene la parábola de Jesús. Esta mujer, que no significaba nada, mucho menos para este juez inicuo, es quien se presenta a este juez pidiéndole justicia contra su adversario. El juez
por más que sea malvado, de tanta insistencia de esta mujer y para que deje de molestarla, le hace el favor, le hace el juicio, le hace caso este juez. ¿Y qué dice Jesús? Y cuánto más Dios. Y acá viene lo interesante, porque Jesús devuelve la dignidad a la mujer. Recuerden que la mujer no tenía acceso ni siquiera en el templo, solamente hasta el patio de las mujeres, más allá no. Las mujeres no tenían acceso a Dios. Cuando Jesús resucita, es una mujer la primera que proclama que Jesús ha resucitado. En la persona de María Magdalena es que Jesús devuelve esa dignidad a las mujeres. Es la primera en proclamar el evangelio. Una mujer es la primera en proclamar la buena nueva. La mujer tiene acceso a la evangelización, tiene acceso a la buena nueva, tiene acceso a Dios. Entonces Jesús devuelve la dignidad a la mujer. Pero este juez a quien Jesús quiere presentarnos, este sí es un juez justo. Ya en el Antiguo Testamento decía que este juez no va a tener paciencia para juzgar, pero viene Jesús y dice, no, este juez sí va a tener paciencia. Si este juez, el de la parábola, que es inicuo, que es malo, que es malvado, hace justicia, por más que le pida a esta mujer que le ruegue, que le insista, cuánto más lo hará nuestro Padre, que es justo y que nos ama. Este juez injusto no amaba a la viuda y era esta viuda que era despreciada. Ahora Jesús devuelve la dignidad a nosotros, nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. Jesús nos hace hijos de Dios. Y cuánto más este juez que es nuestro Padre, porque Jesús, cuando enseña a sus discípulos a orar en la oración del Padre Nuestro, va a decir, cuando oren digan así, Padre Nuestro. Jesús se hace nuestro hermano y nos presenta a Dios como Padre. Él pide que le llamemos a Dios así en la oración. ¿Y qué es la oración? Que una comunión, que entrar en intimidad con nuestro Creador. Y Jesús nos da esta parábola para resaltar la importancia de la perseverancia y de no desanimarse en la oración. Pero más que mis palabras, quisiera compartir contigo en este día las palabras del Papa Francisco, sucesor número 266 de Pedro, el primer Papa. Las palabras del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, numerales 262 y 264. Evangelizadores con espíritu, quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Esta exhortación del Papa Francisco nos alienta a evangelizar, pero quisiera resaltar la importancia de la oración y del tipo de oración para las personas que pertenecen a la Santa Iglesia Católica, la cual nuestra misión es evangelizar. La razón de la Iglesia es evangelizar. Por eso nos dice el Papa en el numeral 262 y 264 de la exhortación Evangelii Gaudium. Evangelizadores con espíritu, quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras solo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración porque mutilan el Evangelio. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga.
La iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Al mismo tiempo, ese debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la encarnación. Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad. Concupiscencia que nos acecha a todos. Eso está siempre con un ropaje o con otro. Viene del límite humano más que de las circunstancias. Entonces, no digamos que hoy es más difícil, es distinto, pero aprendamos de los santos que nos han precedido y enfrentaron las dificultades propias de su época. Para ello, os propongo que nos detengamos a recuperar algunas motivaciones que nos ayuden a imitarlos hoy. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él nos mueve a amarlo siempre más. Pero, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. Puestos ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple, conoceremos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva. Entonces, lo que ocurre es que, en definitiva, lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos. La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás. Palabras del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. ¿Qué más se puede agregar a estas palabras inspiradas por el mismo Espíritu Santo? Fuerza, que Dios te bendice.